Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Así empieza este video. Esto está totalmente bloqueado. Hay que pasar literalmente encima de las motocicletas y las carretas de otras personas para poder ir al otro lado, porque un camión pegó contra una carreta llena de sacos y llena de cartón. Vamos a empezar una nueva serie en el canal, o más bien un nuevo formato, y ustedes me dirán si lo seguimos repitiendo en otros lugares del mundo o no. Costa Rica. Costa Rica. Yes. It's a very horrible jam. It's the old town. Old Town. Old town. Okay. Thank You you. live in new town. We are living old town. Old town is very most people. Most living people. here. Okay. Interesting area. Yeah, very interesting. Very interesting. Thank you. Vean lo que les digo. Para pasar hay que subirse a la bici de alguien, porque está todo totalmente bloqueado. Este formato va a consistir en lo siguiente. No van a haber cortes, o muy pocos. Quiero que ustedes vean en tiempo real conmigo todo lo que me voy encontrando. Esto es una carnicería que está en medio del tráfico, y aquí está Afridi. How are you, Afridi? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Afridi. Trabajo como guía turística en Bangladesh. Quiero que la gente bien visite Bangladesh, venga de diferentes partes del mundo. Eso Adiós. mismo. Very good, my This friend. is crazy city. The city never sleeps in Bangladesh. This is the most polluted and crowded city in Bangladesh. If you want to visit, you can come willingly. The people of Bangladesh are amazing. They are very welcoming. They are inviting you to get food. They're inviting you to get to their house. So it's an amazing place. You can come. And you can also enjoy this kind of crowd, this kind of traffic in Dhaka. It's very difficult to find it everywhere around the world, but in Bangladesh it's possible. Yeah, let's go, Afridi. Let's Let's start go with this this. way. We're gonna cross the road. Afridi va a ser el traductor de hoy. Es un guía de Bangladesh. Les voy a dejar el contacto en la descripción por si alguien se quiere venir a dar la vuelta. Y ahora sí, arrancamos con el video de hoy. Simplemente les voy a ir mostrando cómo es la vida aquí. Este es un video que a mí me encantaría ver más adelante para recordar exactamente cómo son estos lugares. Porque en los videos en los que voy cortando de un lado a otro, se pierde esto. Se pierde ver al 100% la esencia de la ciudad. Simplemente vamos a caminar para que ustedes vean lo que se puede encontrar en una simple calle, en la ciudad más contaminada y densamente poblada del mundo. Que la verdad la gente es exageradamente tuanis. Lo que les comentaba ahorita a Fridi. La gente es hermosa. Lo invita a usted a conocer sus negocios, a conocer la comida, el té, a regalarle café. Es más, vamos a hacer una prueba. Vean, vean mi compa cargando aquí media tonelada. Esto es exactamente lo que quiero mostrarles. Simplemente cómo funciona todo. Como tiene que jugársela uno para moverse por aquí. Y para ellos, obviamente, esto es completamente normal. Aquí están haciendo un tipo de masa que la cocinan al aceite. Hello. Vean lo que les digo, la gente vuelve a ver y saluda de inmediato. Todo eso que ustedes ven, que se ve un poco nublado, es el humo que van botando los vehículos, revuelto con polvo y con la contaminación que hay en el aire. Esta es una zona en la que estoy viendo que se venden muchísimas bicicletas y tienen que haber algunas fábricas también por aquí. Es normal que esto se trabe, que no pasa ni la gente caminando. ¿Qué habrá por ahí? Pero, algo muy curioso, no sé si lo han podido observar en el rato que hemos grabado los conductores, pero yo no he visto
una sola mujer manejando en Bangladesh. Ni una sola. Solo hay conductores hombres. Oh my God. Uy. Wait. Hello. Ah, okay, don't do Eso, no pasa nada, mi hermano. Uy. Uy. This is Lokta Joder. City. Yes. Ben. Vamos a pasar un callejón para que vean cómo cambia el sonido. Assalamu alaikum. Hello. Costa Rica. Yes. Very good, friend. Tirándose el corte. De ahí, pero me le echaron un manguerazo en la cara a ese muchacho. Goteando. Assalamu alaikum. Más adentro. Mira. Esas son las pocas. Mira. Mira. Las pocas palabras que se sabe el guía en español. Una fábrica de cuero. Assalamu alaikum. Vean, y trabajando. Vamos a ver qué hora es. Son las 7:14 de la noche. Mr. Mo, you know what Yes. he was saying? He was saying you should come at 2 a.m. at midnight. Then you can see the real crowd. 2 a.m. Yeah, it's like normal. He is saying it's a normal scenario here, but you have to come. Uy. Vean, los que se encargan de cargar. 2 a.m. full. It will be packed with the people and this house. O sea, que ahorita no estamos viendo nada. Es de madrugada que esto se llena. And why? Because more people are coming here. This is the best place for traditional food and authentic, everything authentic here. So people are coming here for buying food and this kind of stuff. So here is even better than the luxury restaurants for traditional food. Which restaurant? Luxury restaurants. Oh, luxury restaurants. Yeah, Here is better. this is authentic. Oh. So we are in Nazira Bazaar. So Nazira Bazaar is the best place for biryani and some authentic food. So people coming here because they want to have a good taste of authentic food. That's why they're coming here. Okay. So let's see some food. Yeah, let's go. Vamos a buscar algunos puestos de comida auténtica bangladesí. Tengo que admitir que siempre había querido hacerles un video así porque me encanta transmitir la realidad del lugar en el que estoy, y a veces en un video con muchos cortes es complicado porque no se puede ver la convivencia real de la gente, de cómo se van acomodando para pasar, de cómo le dan campo el uno al otro, como aquí. Es maravilloso poder transmitirles esto que yo siento. Y solo se puede hacer este tipo de videos, yo creo, que en ciertas partes muy especiales del mundo, donde las cosas realmente se ponen locas. Otra carnicería. Vean cómo están las carnicerías a la par del tráfico, lo que significa que toda esta carne se carga del carbono que tiran los Cow meat. Perdón. Cow meat. Cow meat. Yeah. Cow meat. La gente se esfuerza por explicar lo que uno está viendo. Mangrove forest, Sundarban, largest forest, Largest forest. Sundarban, Okay. Mongla Bandur, Mongla Okay. Port, Muchas gracias, mi hermano. Yo tampoco le entendí nada. Khulna, Mongla Bandur. Eso. Sí le entendí que me habló de un bosque. Ellos son muy orgullosos de su país. Cuidado. It hit directly on my head. Algo me quieren enseñar. Oh, vean. Vean lo que les digo. Me invitan a pasar dentro de la carnicería. Assalamu alaikum. Aquí están preparando la vaca. Aquí adentro. Afilando y toda la cuestión. Assalamu alaikum. Donovan. Y aquí afuera, todo lo que ya estamos viendo. Uy.
Almost. Per kg, Casi $6. Per kg, $6. $6. Only $6. Okay. Your country? Costa Rica. Rica. Central America. America. Football, Yes. football. You love football, Costa Rica. Yeah, Keylor Navas. Yes, yes. Yes. Costa Rica. Yeah. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Ven lo que les digo? Sigamos buscando. Aquí sigue el problema. I guess there is a fight going on. Let's come. En el cruce sigue el problema. Uy, uy. ¿Recuerdan que en el video sobre la contaminación en Bangladesh les contaba que existe también la contaminación acústica, que son los niveles de ruido? Realmente eso afecta mucho a la gente. La gente anda estresada y aunque son hermosas personas, por cualquier problema, por cualquier incidente, esto se prende en llamas y se pelean. De hecho, he grabado muchas peleas en la calle. So this is the traditional food. Assalamu alaikum. Esto se llama biryani. And what is rice with what? Rice with meat and a lot of spices. Okay. And it's very tasty. Every week I'm coming once in this place for having biryani. Really? Yeah, it's amazing. Take care. Even they also have a variations in biryani. This is called teheri. The hairy. Yeah, it's with the beef and kachi with the mutton. Huele muy bien, la verdad. Huele a un arroz súper especiado. Me parece que lo probamos en Pakistán. Pakistan have something similar. Yeah, so this country was colonized by Pakistan. That's why we have the same tradition with Pakistan. Even if you go to Pakistan, it will get similar kind of hospitality as well. Yeah, you're right. Sí, es cierto, este país se independizó hace poco. Antes Pakistán era el que ocupaba esta zona de Bangladesh. O bueno, más bien cuando se independizaron, declararon que esta zona era Pakistán y después Bangladesh se independizó hace relativamente poco. Ese restaurante que está al frente es tan bueno que la gente hace fila media hora para poder comer, increíblemente. Nuevamente tenemos que cruzar. La contaminación es algo real, es algo muy real. La siento en la garganta, en los ojos, en la nariz. Vean aquí este hoyón de arroz en la pura entrada. Básicamente espérese que va para afuera. Vean cómo funciona todo. La gente se entiende. Voy ahí. Assalamu alaikum. Entramos al restaurante al que se necesita reserva. No sé si es simplemente para mostrarnos o por qué nos llaman. Thank you. Y se intentan comunicar, pero no logro entenderles. You can see those people, they are waiting for the seat. Oh, they are waiting for the seat. But it's not even 8 p.m., so it will be more crowded at 2 a.m. at midnight. Entre más tarde, entonces, más se llena esto. Todas estas personas que ustedes ven aquí están esperando un asiento. And why they can't use these chairs? They will open this side after 12 a.m. So now this Okay. side is open and people are still waiting. Ok, este lado entonces está cerrado porque hasta las 12 que se empieza a llenar, recordemos, aún no está lleno allá afuera, hasta las 12 que se empieza a llenar es que abren por completo este lugar. Ahora vamos de nuevo para afuera. Vean
Sale gente de todas partes. Donovan. Welcome. Thank you. Uf, estamos fuera de vuelta. Por aquí hay una panadería. Por aquí venden dulces. Se ven espectaculares, la verdad. Esto parece como una cajeta. Se me hizo agua la boca, la verdad. Ahí estoy. Pero podría ser peligroso. Podría ser peligroso probar alguna de estas cosas si no está recién frita o recién... Sí, es la única manera, así bien caliente, porque el fuego mata todo. No queremos caer de nuevo en el hospital, pero aquí en Bangladesh. Hay muchos puestos así de té también. El té es súper popular aquí, igual que en Pakistán. Por aquí vemos trabajadores de carga. A esta hora, trabajan a toda hora. And this biryani house since 1939. Desde 1939 está este restaurante. Con razón tienen los códigos reales de la gastronomía. So This is the one of the- recipe is very good. The food, The recipe. yeah, the recipe is amazing. Yeah, it's Okay. very tasty. It's mixed with so many spices, rice, and meat. And how much is one meal normally? One meal is around $2.50. $2.50 vale un plato completo, unos 1,250 colones. Este trabajo que estuvimos viendo en el primer video también, el de jalar cosas, ellos ganan aproximadamente entre 5 y $10 al día haciendo este trabajo tan rudo. Jalan la carreta, la cargan, la descargan. This is a very hard job. This is, yeah, not very hard. They're using this wood for making biryani, so it will help with the fire. Ok, la madera la traen para los restaurantes. Los restaurantes trabajan con madera. Ojo. Christopher, he is asking where are you from? He is asking. I'm from Costa Rica. Costa Rica? Oh, Yes, nice country. nice to meet you, friend. Okay, nice to meet you. Donovan. And he was saying you wear the similar kind of t-shirts. Black. Yeah, yeah, It's also same. similar. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. ¿Qué están haciendo por aquí? Salam alaikum. Están tirando una masa, un tipo de tortilla, como un tipo de arepa. Se ve buena. Me dice Afridi que este es un lugar viral en las redes sociales. Nuevamente, dele Afridi. Hay que pedir espacio para pasar al otro lado. Me dice que es viral porque vende bebidas bonitas. Se llama Beauty Lassi. Lassi. Beauty lassi. It's like beauty drinks. It's like you test your drinks. Ok. No le entendí nada, yo creo. Pero así es como se hacen. Está el hombre tirándolas aquí. So you will find many lassi shops around the city, but this is the best taste. This is the most famous. Yeah, this is most famous. Este es el famoso. I want to try one of these lassi. Yeah, Okay. right. Pasan demasiadas cosas al mismo tiempo. Where are you from, brother? Eso es lo que me gusta. I'm from Costa Rica. Oh, that's right. Yes. Look at Madrid. Donovan. Thank you. Thank you. Ya se mandó con uno. This is the beauty lassi. Ok.
Yeah, let's Try give it. a try. Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, no, mi compadre ya es inmune a todo, la verdad. Ya con esa edad ya es inmortal. Wow, it's amazing. Yes. It's just the same I had last time. It's just the same things when I had last time. So their taste It's good. their taste never changing. Se acaba de sumar Donovan. Este es el dinero aquí en Bangladesh. Los takas bangladesíes. Se acaba de sumar a todo el ruido el llamado de la mezquita a orar. Voy a ver si puedo ir a la mezquita. Can we go to the mosque? Yeah. Let's try. Vamos a intentar ir a la mezquita. A ver qué tal. Tengo que decirles que me siento sumamente extraño haciendo este video. Así que ya saben, son ustedes los que me dirán si les gustaría que muy de vez en cuando, en ciertos lugares del mundo que lo ameritan, hagamos este tipo de video. Crudo, con muy pocos cortes para poder ver cómo es la ciudad, cómo es la gente, cómo se comportan. Perdón, señor. Perdóneme. Hay que moverse rápido. ¿Rápido? Quickly. Ustedes me dirán si quieren seguir viendo de vez en cuando videos así. Este video en efecto lo amerita. Amerita que nos quedemos aquí unos segundos para observar un cruce. Simplemente un cruce en Bangladesh. Todos se entienden. Hay cierta armonía hasta que uno pega un poco fuerte con otro. Si pegan suave no hay problema. El problema es cuando le da un poco fuerte, se arma. Como pueden ver, hay como dos directores del tráfico. Este que está aquí, que anda un garrote en la mano, y este que está por aquí, que no sé si anda un garrote. No, ese no, solo uno. Y cuando alguien se pone tonto, se lo revientan. Estamos llegando a la mezquita. Vamos a ver si nos dejan entrar y si nos dejan grabar para mostrarles cómo es la mezquita por dentro y cómo está. Assalamu alaikum. Y cómo está funcionando a esta hora. Lo más importante, me dice Afridi, es quitarse los zapatos para ser respetuosos. Okay. And this is the mosque. Yeah, this is the mosque. Esta es la mezquita. La gente se baña y se limpia antes This de is the entrar. place where they are washing their hands and Yeah. face and legs and everything to make them holy. Okay. And then they are getting ready for the prayers. When they are clean, Yeah, when they are praying, they have to be holy. That's why they are coming here, and the water is running. They are washing their face and hands and legs. There is a system of they have to be clean. they have to be clean to enter to the mosque. Okay. So I can go inside. Yeah, we can go. Okay. If we want to prayers, then we need to be holy. Otherwise, it's okay. Okay. Ok, entonces si nosotros vamos a rezar, a orar, tenemos que lavarnos y hacer todo lo que ellos están haciendo. Si no, sí podemos entrar. ¿Qué hay ahí dentro? Ah, yo creí que era un espejo. Qué tonto. Okay. And what is this chair? The leader who is leading for the prayers, he can sit here. Okay. This is only for him. Qué linda la mezquita y qué increíble que esté a la par del caos que está ocurriendo ahí fuera. Y además, obviamente,
todo siempre está orientado hacia la Meca. Mecca is in this way, right? Yeah, Mecca is in this way. Impresionante. Cada cierto tiempo hay un llamado a rezar en la mezquita. Ahorita no es el tiempo, falta como media hora. A las 8 de la noche en punto va a venir un líder, el que va a guiar la oración, y todo esto se va a llenar de gente a las horas específicas en las que hay oración. Vámonos. Otra mezquita, vean que tuani se ve desde fuera, vean eso ahí dentro. Ahora sí, tenemos misión primaria. Hay que salir un poco de todo este caos para poder agarrar un transporte público que nos lleve de vuelta al hotel. Y para salir de aquí, imagínense, hay que caminar como media hora fuera de aquí para poder agarrarlo. Porque si lo agarramos aquí, duraría 1 o 2 horas solo saliendo. Las cargas que llevan estos señores en el cuello, por Dios. Ellos se mandaron, yo me mando. Esa es la ley aquí. El campo es del primero que pase. Yo aquí ando como un chiquito viendo para todos lados. Todo es impresionante. Vean aquí, por ejemplo, aquí están trabajando textiles y aquí a la par hay gente recogiendo basura para reciclar, para ganarse la vida. La primera persona que me rechaza. Primer rechazo en Bangladesh. Y fue similar al de Egipto. Me rechazaron porque había mujeres juntando basura. Y bueno, a la vez de Egipto no estaba grabando mujeres. Era una rata lo que estaba grabando, pero debe de ser que hay algo con la cultura ahí. Como que las mujeres no pueden ser grabadas haciendo eso. Me imagino. Ya me echaron. De mejores lugares me han echado, perro. Perdón, compadre, perdón. Estamos llegando a la salida. We are almost out, Afridi. Yes. Almost. Casi llegando a la salida. Y vean lo que les decía. Ahí adentro era como... ¿Cómo lo podemos decir? Como un pueblito. Era como una calle angosta. Un callejón es de donde venimos saliendo. We get lost on the crowded Dhaka. Aquí está la selva de verdad. Dios mío. No, aquí no se puede. Aquí no se puede. Dios. Maravilloso. Es como un caos que de alguna manera funciona. Vean, viene una calle allá, una de allá, gente saliendo de aquí. Perdón, compadre. Dios, aquí sí ya no se puede sin mascarilla. No se puede. Ahora a negociar con un motociclista que nos lleve. Porque en moto duramos 1 hora más o menos. Si nos vamos en uno de estos, en tuk-tuk o en carro,
Son unas 2 o 3 horas. Cerrando negocios en la Afridi. Let's go. We got 2 bikes to go to the hotel. Perfect. Yeah. And each 150. Ok. Rentamos 2 motos. Ok. La protección primero. Ok. Ahora sí, papá. Estamos listos. Aquí no es como esperar a que le dé el espacio, no. Es hacerse el espacio. ¿Por qué esperar? Good luck, my friend. Thank you, my friend. Get close to the Dhaka crowd. I hope we arrive alive. Espero llegar vivo. Esta es la segunda fase del video. Andar en moto en la ciudad más densamente poblada del mundo de noche en el peor momento del tráfico. Es básicamente irse abriendo camino. Vean todos los negocios en las orillas. De repente peatones que necesitan pasar. Alguien tratando de controlar las cosas. Buen gallo. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Y de repente se liberó la vía. Salimos del caos. Dios, qué bendición. Pero obviamente salimos solo por unos minutos. De nuevo llegamos al tráfico. Yo no sé ustedes, pero a mí ver esto me vuela la cabeza. Uno ni siquiera se imagina que puedan existir calles en las que se maneje así, en las que se pasa donde hay campo y ya. No se sigue ninguna regla, ninguna ley. Simplemente vean aquí un espacio vacío, vámonos. Eso es todo. Bichos, finalmente aquí se acaba el interesante video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Cuéntenme qué les parece esta ciudad, qué les parece esta cultura, esta forma de vivir, de conducir, de comprar, de todo. Y cuéntenme qué les parece este formato, que es lo más importante. Si les gusta, se puede seguir haciendo en algunos lugares del mundo que lo ameritan. Déjenmelo todo ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy sobrevivió una vez más al tráfico de Dhaka.